Y ya que estábamos hablando de piquetes, vamos a analizar ahora lo que sucedió durante toda la era Milei, con números que los vimos en la calle. Miren lo que es esta imagen. Esta imagen es impresionante. ¿No te acordás de esto, Gonzalo? La gente se lo olvidó. La gente, muchos se lo olvidaron. ¿Ese sabes cuál? Fue el piquete de 3 días. El piquete de 3 días con el acampe frente al Ministerio de Desarrollo, lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Pareció, te digo que vos lo veías y parecía un Lollapalooza de los piquetes, claro, porque duró 3 días como el festival. Tuvo bandas en vivo y hasta puesto de comida. Además mentían diciendo que no frenaba el Metrobús y a cada rato se cruzaban y lo frenaban. Vamos a dialogar con Roberto Chicchi, analista político, sobre esta medición. Roberto Chicchi, sí, analista político, sobre esta medición, la reducción del 52% de los piquetes en la era Milei. De la sensación en la calle a la realidad de los números. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 52.7%, Chicchi, es lo que se redujeron los piquetes. ¿En qué periodo que midieron ustedes? Con relación a la última medición de diciembre de 2025, contrastándola con la última medición del gobierno de Alberto Fernández en el año 2023, en aquel año los piquetes fueron, en todo ese año, de más de 8.000. En este 2025 fueron de 3.893, lo cual nos da una reducción del 52,7%. Ahora, cuando ustedes toman en cuenta, toman el número como piquetes, por ejemplo, las marchas en el Congreso de los miércoles de jubilados, ¿eso está incluido? Sí, siempre y cuando implique una interrupción en la vía pública. Si la manifestación de jubilados de los miércoles se circunscribe dentro de una plaza, eso no es un piquete. O dentro de la vereda, sin interrumpir el tránsito, tampoco es un piquete. Ahora, si involucra un corte de calle, de avenida, de acceso, de ruta, eso sí es un piquete, y por eso el gobierno, hemos visto en las últimas manifestaciones de los miércoles, cómo empujaba a los jubilados para que estén. Sí, a los jubilados, que en realidad eran una minoría los jubilados, ¿no? Había mucho más activistas, militantes de izquierda que jubilados, pero a esos grupos pujaba por tenerlos o en la vereda o en la plaza. Esa era la disputa. Ahora, Chicchi, disculpe que vuelva sobre un concepto. Usted dijo que desde diciembre de 2023 hasta la fecha hubo 3.000 piquetes aproximadamente. No, en todo 2025. Ah, en todo 2025, ok. Sí. Y si hubo 3.000 piquetes, ¿por qué no se sintieron tanto como Eso es lo que iba a pasaba preguntar. La antes? sensación no Claro, fue que de tanto. Bueno, el gobierno ahí acertó, digamos, en el blanco, dio en el blanco, porque nosotros siempre distinguimos distintos tipos de piquetes, según qué actor lo lleva a cabo. El actor que más preponderancia tuvo en los piquetes durante los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años de gobierno de Alberto Fernández, que fue cuando los piquetes llegaron a su pico máximo de los últimos 20 años. Los últimos 2 años de Alberto fueron el récord de piquetes. En 2022, casi 10.000 piquetes, 2023, más de 8.000. Esos 2 años el actor prevalente eran las organizaciones sociales. ¿Qué tipo de piquetes llevaban a cabo las organizaciones sociales? Mayormente en el ámbito de la ciudad, también en el resto del país con las marchas que hacía la unidad piquetera a nivel federal, pero que tenían mucho impacto en el centro, sobre todo en la 9 de julio, los acampes que ustedes referían hace un rato en frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ese tipo de piquete tenía un impacto y un tipo de resonancia mucho mayor en los medios, en el ciudadano que se movilizaba para ir a su trabajo en el centro. Entonces, por eso da la impresión que hubo mucho menos piquetes, porque los piquetes que hay en un barrio, no sé, ahí hay un número, un barrio periférico, no se sienten tanto, ¿no? Hay un número, quiero aprovechar el gráfico muy interesante, el gráfico que nos ha enviado. Hay un número que a mí me resulta bastante importante, y es pensar que dentro de la reducción no hubo tanta reducción, fíjense, en los piquetes de trabajadores estatales. Exacto. ¿No? Sí, muy fuerte de las organizaciones sociales. También relativamente al 50%, entrando en el... Corríjame si me estoy equivocando en el número, porque lo estoy haciendo a ojo, pero prácticamente a la mitad bajaron los de vecinos.
menos es la reducción de los de trabajadores privados. Pero Correcto. Me llama la atención que los trabajadores estatales porque no se ven tanto en la calle. No, de hecho, en términos absolutos, la cantidad bajó en todos los tipos de actores, incluso en los de los sindicatos. ¿Qué ocurre? Que como la baja en el caso de las organizaciones sociales fue tan drástica, que pasaron de ser el primero a ser el último de los actores en la protagonización de los cortes, eso, digamos, los pone, por ejemplo, a los trabajadores estatales más arriba en la tabla. Pero aún así disminuyeron también en términos absolutos. Por eso la percepción es que tampoco hubo tanto corte. Pero si nos fijamos en algunos focos que está poniendo el gobierno en términos de sus políticas, producto del ajuste, despidos de trabajadores tanto del Estado como también ha ocurrido en muchos sectores del empleo privado. Si nos ponemos a pensar en la reforma laboral y el tipo de disputa política que ello trae aparejado, vemos que el nivel de conflictividad sindical está latente. Claro. De hecho, es una de nuestras incógnitas de cara al año que viene, a este año, este 2026, si no va a recrudecer ese tipo de protesta, de foco de conflicto en las calles. Entonces, es verdad, en términos absolutos sigue arriba, pero en términos comparativos, digamos, también cambió esa perspectiva. Entonces, me parece que ahí está un poco por eso la percepción de por qué no los vislumbramos tanto en las calles, ¿no? Ese tipo de cortes. Bueno, sí, claro, queda claro. Cuando uno ve estas cifras que estaba mostrando Chiti, te das cuenta por qué Patricia Bullrich está quizás en su prime, su mejor momento desde lo político, porque se lleva el rédito de esto que estamos viendo acá. Sí, sin duda, sin duda. Le digo la verdad que estamos, mientras hablamos con usted, estamos mirando imágenes del pasado, de piquetes. Yo no sé si la gente se acuerda, porque la sensación que hay es de que las calles, no la sensación, en el centro porteño por lo pronto hay una realidad, que es que las calles se han liberado totalmente, pero cuando vemos las imágenes de lo que era, a uno le parece imposible que la ciudad haya estado bajo este asedio, que lo estuvo. Ahí hubo, lo que mencionaban de Patricia Bullrich, una política conjunta entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad para, en alguna medida, vaciar de poder a las organizaciones sociales, sacándole la intermediación de planes, sacándole el manejo de los potenciar trabajo, que eran el programa social estrella, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, a través de las cooperativas que administraban las mismas organizaciones. Al sacarles todo ese poder y al mismo tiempo desde el Ministerio de Seguridad impedirles con el protocolo antipiquetes manifestarse, creando una línea de denuncia para que cualquier beneficiario de planes que fuera extorsionado con ir a las marchas pudiera denunciarlo, al impedir que los autobuses que venían de la provincia trasladando piqueteros pudieran entrar, es decir, una serie de medidas desde la seguridad y también desde el área de capital humano, sumado además a que se iniciaron auditorías que pusieron un poco contra las cuerdas a algunos líderes piqueteros, como el caso de Eduardo Beliboni. Todo ese conjunto de medidas fue decisivo para que hoy no estemos hablando de que haya ni acampes ni piquetes el 9 de julio. Fíjate lo que se dice. Dicho esto, sí que todavía en el resto del país hay piquetes, como ponen en evidencia los más de 3.800. Mirá lo que es esta imagen. Disculpe, Roberto, y perdón, Rubén, pero la imagen del dron, cuando hace el paneo, bien una toma aérea, es tremendo. Fíjate lo que era eso. O sea, nos habíamos acostumbrado a que eso era la ciudad imagen tomada. Claro. Y además hay otra cuestión que habla sobre la poca espontaneidad de tema y la organización. Son formaciones militares prácticamente. Cuando vos lo ves, la prolijidad con la que están las formaciones. Y de hecho, en algunos momentos se veía, quienes cubríamos este tipo de cosas, Gonzalo, vos has estado también en el medio de manifestaciones, cómo iban formándose manteniendo la distancia. Acá se ve, en este video se ve perfecto, cómo mantienen una distancia sincrónica entre uno y otro para ocupar la mayor cantidad, a inflar, valga la redundancia, entre comillas, romanas, a inflar la manifestación. Son como formaciones de romanas, parecen formaciones militares. Y te agrego algo, o sea, lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo en pantalla de las organizaciones, no representaban ni el 5% de los fondos que se destinaban, porque Beliboni, cuando vos veías el mapeo de la cantidad de tanto de planes sociales como también de convenios que tenían firmado,
no llegaba nunca al 5%, pero sí, era el que más conflicto en las calles generaba en el sentido de piquetes, manifestaciones, movilizaciones. Y el cambio, sinceramente, es rotundo. Bueno, insisto, y vuelvo con lo mismo. Cuando uno ve que Patricia Bullrich saca el 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, esta imagen también lo explica. Sí, está y si claro. me permiten una apreciación sobre esto que me parece fundamental, que es este tipo de piquetes era un artificio de la clase política argentina. ¿Por qué? Total. Porque ya sea por complicidad, como en el caso de los gobiernos kirchneristas, que incluso nombraban a los líderes piqueteros en los ministerios, caso de Emilio Pérsico, caso de los fondos que manejaba Grabois y demás, o ya sea por impotencia, como en el caso de los gobiernos del PRO, que por temor a perder un poco, si se quiere, el termómetro de la opinión pública por algún desborde y que eso afectara la gobernabilidad, no se animaban a ir en contra de los piquetes. Y de hecho, durante ese gobierno de Mauricio Macri, se le dio muchos fondos también a través del Ministerio de Desarrollo Social. Aumentaron los planes sociales. Aumentaron los planes sociales durante el gobierno. Perdón, él que no es muy amigo nuestro y últimamente no nos llevamos muy bien al aire, pero lo va a negar. Ahí nace el poder de Grabois. Claro, totalmente. Y por ello yo creo que es un gran Grabois le debe gran parte de su nacimiento como dirigente con poder, gran parte no, casi la totalidad, el nacimiento al gobierno de Mauricio Macri. Dos dirigentes, Carolina Stanley y Mario Quintana. Es más, en ese momento se decía que tanto Quintana como Stanley se habían creído que hacer política era darle plata a Grabois. ¿Sí? Esa era la frase que se decía en el gabinete del expresidente incluso. Por eso quería puntualizar esto, que fue un gran acierto del gobierno de Milei desde el inicio, con mucha determinación política, ir en contra de este tipo de piquetes, que eran los más artificiales, si querés, los menos espontáneos, porque todavía registramos piquetes, por ejemplo, de vecinos que por un corte de luz salen a cortar una avenida de un barrio. Ahora no tiene nada que ver con esto, que era, de vuelta, como un círculo vicioso de la clase política, muy pernicioso para la ciudadanía. Con fondos públicos se financiaba a las mismas personas que extorsionaban al resto de los ciudadanos, que pagaban sus impuestos para que sus impuestos vayan a estas organizaciones. Entonces el gobierno con mucho tino lo cortó y también leyó, acertadamente me parece, los cambios de percepción de la ciudadanía en torno a algunos conceptos como autoridad, orden e incluso represión, que el gobierno la ha aplicado cuando algunas organizaciones piqueteras se resistieron a la aplicación del protocolo antipiquetes, y ya no estaba ese fantasma de se pierde la gobernabilidad como por ahí sobrevolado durante el gobierno de Macri. Entonces ahí hubo un punto de acierto, me parece, de Milei, de entender también que la sociedad ya veía de otro modo estas cuestiones, ¿no? Sí, igual Chiti, usted ha mencionado dos términos que me parece que son esenciales. Uno es orden y otro es represión. Uno de los problemas centrales de esto es que la palabra orden pasó a ser asimilada a la de represión, cosa que no tiene absolutamente nada que ver, porque, bueno, de hecho, si no, pregúntenle a la bandera de Brasil, el orden es un elemento clave de cualquier democracia. Se bastardeó la palabra, se la asimiló a represión, y se perdió cualquier posibilidad de controlar y ordenar la calle, sobre todo durante todos los gobiernos kirchneristas, pero hubo debilidad en esto también en el gobierno de Mauricio Macri. Es ahí donde, como dice siempre Eduardo, los gerentes de la pobreza avanzaron y entraron a gerenciar no solo la calle, sino la caja pública. Porque recordemos que los movimientos piqueteros, bueno, no solo en algún momento, Gonzalo, tuvieron, y en ese periodo, tuvieron acceso directamente a claves para ver la ejecución online de planes sociales y la entrega de fondos, cosa que no había sucedido nunca en la historia. Sí, tal cual. Sino que además después tuvieron prácticamente la colonización de ministerios enteros. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Acción Social estaba colonizado por dirigentes piqueteros. Mira, sin ir más lejos, ahí le pasé una cuestión a producción. Esto es para que vos veas cómo se repartían los convenios, no los planes sociales durante la gestión de Alberto Fernández. Una investigación que hizo la coalición cívica, que le intentó hacer complementarla con los datos de 2023 y 2024, pero el gobierno de Alberto Fernández y luego el de Milei se negó a dar esta información. Pero fíjate, la mitad de los convenios los recibía el movimiento Evita, el 55,1%. Esto es plata por encima de los planes sociales. Fíjate quiénes están a todos, los conocemos: el MST, el Darío Santillán, el Polo Obrero, la Tupac Amaru, Libre del Sur, Barrios de Pie, el MTE, la Corriente Combatir Racista, el MTE, muy vinculado a Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y todo este dinero
iba además de los planes sociales. ¿Querés ver cómo se repartía provincia por provincia? A ver, que creo que lo tiene también Pablo ahí en la producción, que es el mapa de la Argentina. Por acá, esto que hacían era, ¿te acordás cuando hablaban de los comedores fantasmas que tenían estas organizaciones? Bueno, venía por acá. Viene con esto. ¿Cómo era el modus operandi? Vos tenías un comedor en cualquier barrio, no sé, en La Matanza, por ejemplo, que el movimiento Evita tenía tanto interés en ese distrito. Venían, se acercaba el señor Pérsico y te decía, quiero que este comedor sea mío. Se quedaba con el comedor y te asignaba una partida presupuestaria a través de estos convenios. La plata que manejaron estos señores, Rubén, Roberto, era incalculable y sin control alguno. Y así es donde llegamos, y así es... Miren las imágenes de vuelta, es No, tremendo. Y así, bueno, y así es donde llegamos ahora, donde a pesar de toda la sensación, la verdad que, Chiti, muchísimas gracias, digo, donde a pesar de la sensación general que hay, todavía quedan... Sí, me sorprendió la cifra que dijo. Porque el número de los que quedan es importante todavía quedan movimientos y piquetes en las calles. Chiti, muchísimas gracias, muy interesante, ¿eh? No hay de qué, un saludo. Le agradezco muchísimo.